y hemos podido llevarlo acá adelante de una manera muy adecuada. Hoy en nuestra última clase nos acompaña el doctor Miguel Ferre Contreras. El doctor Ferre Contreras es el director de control de gestión sanitaria del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Es un honor y un orgullo tenerlo en esta actividad, y él hoy les va a presentar la temática de la última clase, que está muy vinculada a las estrategias justamente de vacunación de la campaña COVID. Antes de que inicie el doctor la presentación, les recordamos que en el chat les presentamos el formulario para que registren su asistencia. Aprovechamos que es la última actividad para recordarles que tienen que tener un 75% de asistencia de las 8 clases para que esto se considere completo. Recordarles también que en el chat le vamos a volver a pasar el link donde van a poder acceder a todo el material que ya está listo en PDF de las presentaciones, y el link también del canal de YouTube donde tienen subidas todas las grabaciones. Ya mañana estaremos subiendo la de estas últimas 2 clases. Luego, a través de la coordinadora de ustedes, les vamos a comentar cómo vamos a seguir, porque viene el proceso de evaluación, ¿sí? Esa evaluación va a ser probablemente la semana que viene, recién el viernes de la semana que viene, o sea que van a tener bastante tiempo como para poder estudiar, revisar el material y recién hacer la evaluación para que después todos puedan recibir su certificado como corresponde. Así que bueno, lo dejo al doctor Ferre. Doctor Ferre, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, Susana. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia y bueno, por la atención que me van a prestar en este tiempito. Antes de iniciar, destacar la presencia y el acompañamiento de Susana, que es la que han visto seguramente a lo largo de todos los encuentros, y yo en particular agradecerle personalmente por su infinita paciencia, el acompañamiento, cómo nos asesora cada uno de los que tenemos que disertar, porque en definitiva si nosotros terminamos haciendo bien la tarea es, primero porque nos tiene cortitos, y segundo porque siempre está disponible para todas nuestras necesidades y para que esto salga bien, así que destacar la tarea de Susana no solamente en estas capacitaciones, sino en todas las que se llevan a cabo en el sistema, ¿sí? Y lo otro, también agradecerle a todos los que han estado antes que yo en todo esto, porque han sentado las bases para que hoy podamos hablar del coronavirus y de la vacunación que estamos llevando a cabo. Entiendo de que a lo largo de todos los encuentros han surgido muchas dudas y preguntas con respecto a esta enfermedad y a la vacuna contra el coronavirus, así que yo voy a tratar de hacer un pantallazo general, breve en algunos aspectos, porque me parece que probablemente lo más rico del encuentro de hoy sea que al final podamos conversar, escuchar cuáles son sus dudas, cuáles son las dudas que ustedes recogen de su barrio, de la localidad en la que ustedes están insertos y donde van a actuar como promotores de salud, así que creo que va a ser muy enriquecedora la conversación que podamos tener hacia el final, ¿sí? Yo le voy a presentar pantalla para que vayamos viendo algunos aspectos. Susana, por favor, confírmame que se vea bien. Sí, doc. Ya le confirmo. A ver, ahí está, doc. ¿Vamos? Ahí se ve perfecto, se ve bien.
Avance una placa, a ver si avanza, se observa, si se ve el avance. Sí, perfecto, listo, Doc. Bueno, ya me presentó Susana, yo soy director de gestión sanitaria, pero además soy médico pediatra y como se imaginarán, un fanático de las vacunas. Y ustedes habrán visto a lo largo de todas las clases que han tenido, ya el doctor Cortés les ha explicado qué son las vacunas, para qué sirven, por qué son tan importantes, los mecanismos de acción. La doctora Orellana les ha planteado todo el marco normativo de nuestro país y las leyes que respaldan la inmunización en nuestro país, que dicho sea de paso, tiene el calendario de vacunación más amplio del mundo, y eso es todo un logro en salud pública, y es algo de lo que como argentinos tendríamos que estar muy orgullosos, porque hay países del primer mundo que no tienen y no aplican de manera gratuita las vacunas que aplicamos nosotros. Han escuchado hablar de las oportunidades perdidas, han visto cuáles son las enfermedades que se previenen con las vacunas, y hoy finalmente llegamos a este encuentro sobre el coronavirus y hablar de cuáles son los fundamentos de esta campaña de vacunación que ha encarado nuestro país y nuestra provincia, ¿sí? Entonces, los temas de los cuales vamos a charlar hoy son, primero, saber qué es el SARS-CoV-2 y qué características tiene, cómo se transmite, hablar brevemente de cuál es la situación en el mundo actualmente con respecto al coronavirus y la situación en nuestro país y en nuestra provincia, y ya meternos en la campaña de vacunación para que ustedes comprendan y puedan transmitir a la población por qué se ha encarado de la manera en la que se ha encarado y contarles también cuál es la situación actual en nuestra provincia en particular. Bueno, lo primero es saber qué es el SARS-CoV-2, ¿sí? Que es un nombre medio raro, que básicamente son siglas en inglés que nos hablan de un virus que pertenece a la familia de los coronavirus y que produce el síndrome respiratorio agudo severo, que es básicamente un conjunto de signos y síntomas que se manifiestan en la persona que está infectada por este virus. Ese síndrome tiene como manifestación el COVID-19, ¿sí? Entonces no es lo mismo SARS-CoV-2 que COVID-19. SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad que es producida por este virus, y como ustedes ya sabrán, se caracteriza porque tiene una alta morbilidad, una alta mortalidad y porque no hay un tratamiento específico. ¿Qué significa alta morbilidad? Que enferma mucho, que es muy contagioso, que enferma a mucha gente. Que tenga una alta mortalidad quiere decir que se muere mucha gente, y que no tenga un tratamiento específico significa que yo no tengo un remedio que pueda darle a la persona para que se cure de esta enfermedad. Como muchas enfermedades virales, el virus cumple su ciclo en el organismo y puedo curarme y quedar muy bien y sano como estaba antes de enfermarme, puedo curarme y tener secuelas, o puedo tener una enfermedad grave y morirme. Todo ese espectro tiene este virus en particular. ¿Y cómo nos contagiamos del coronavirus? Ustedes habrán escuchado, habrán leído y habrán visto a lo largo de todo este año que la persona que tiene coronavirus y que está enferma tiene el virus en su vía respiratoria, lo tiene en la garganta, lo tiene en la nariz. Ya vamos a hablar un poquito de los síntomas, pero son pacientes que pueden tener tos o moco y en esos lugares está el virus, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tose o cuando estornuda, ese virus sale proyectado, y si yo estoy parado enfrente de esa persona sin la protección adecuada, respiro ese virus y me contagio. Y lo otro que puede pasar es que esa persona tose en su mano, se contamine la mano, toque el celular, me presta a mí el celular, yo toco ese celular que tiene virus, el virus pasa a mi mano, y si yo me toco la boca, la nariz o los ojos, el virus ingresa a través de esos elementos de mi cara y me termino contagiando. No de una manera directa, como el hecho de estar conversando con una persona a poca distancia, sino de una manera indirecta a través de los objetos. Si bien esa no es la vía más frecuente de contagio, es una vía que es posible, y por eso todas las medidas preventivas que se vienen instaurando y que ya vamos a charlar en un ratito
de qué se trata. Entonces, básicamente, este virus se contagia de dos maneras. Cuando estoy cerca de una persona infectada a través de la vía respiratoria y cuando toco objetos contaminados y luego me toco los ojos, la nariz o la boca, ¿sí? Me llevo las manos a la cara. ¿Qué ocurre cuando yo me contagio de coronavirus? Los primeros 2 o 3 días voy a estar incubando el virus, no voy a tener síntomas, no voy a saber que estoy contagiado y ya voy a empezar a contagiar. Por eso es importante saber si he estado en contacto con alguna persona. En algún momento voy a empezar a tener síntomas que pueden ser tener fiebre, tos, me duele la garganta, tengo dificultad para respirar, me duele mucho el cuerpo, los músculos, las articulaciones, como si fuese una gripe más fuerte que la gripe, me duele la cabeza, puedo tener diarrea o puedo tener vómitos, ¿sí? O puede ser que deje de percibir los olores o los sabores, ¿sí? Que ustedes seguramente han escuchado hablar de la anosmia. Anosmia es cuando yo huelo y no siento los olores, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo 2 o más de estos síntomas y tengo que consultar porque podría tener coronavirus, ¿sí? Y además de consultar, de hacerme el test correspondiente para poder diagnosticar la enfermedad, tengo que aislarme y además tengo que comentarle a todas las personas con las cuales he estado en los últimos días que tengo coronavirus para que esas personas puedan estudiarse, porque cuando yo he estado incubando la enfermedad, tal vez los he contagiado, ¿sí? Entonces tiene cierta complejidad, pero bueno, a lo largo de este último año hemos ido aprendiendo sobre la transmisión y sobre cómo prevenir y sobre cómo tratar a los contactos, ¿sí? Fíjense que esto ha desencadenado un problema a nivel mundial, ¿sí? Por eso se llama pandemia. Una pandemia es una epidemia, ¿sí? Y una epidemia es cuando una enfermedad se propaga con un número exagerado de casos. O sea, yo tengo muchas personas afectadas por la misma enfermedad en un determinado lugar. Eso es una epidemia. Pandemia es cuando afecta a todo el mundo, o sea que es una epidemia global, ¿sí? En el año 2020, el 11 de marzo, como ven en la noticia que está a su izquierda, la Organización Mundial de la Salud oficialmente ha declarado que había una pandemia. Si bien esto empezó en diciembre del 2019 en una localidad de China, y que por ahí habrán escuchado ustedes que ha surgido en un mercado, que proviene de los animales, que ha sido un chino que ha comido una sopa de murciélago y se ha contagiado y ahí ha empezado todo. Habrán oído de que en realidad esto ha surgido en un laboratorio y que han sido los científicos los que han creado el virus. La realidad es que no sé si algún día vamos a saber con certeza cuál ha sido el origen del coronavirus, pero lo cierto es que se originó en China y empezó a distribuirse por todo el mundo hasta que finalmente el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declara como una pandemia. ¿Cuál ha sido el problema de esta pandemia? Que se ha enfermado tanta gente y todas al mismo tiempo que los sistemas de salud del mundo no han dado abasto para poder atender a todos los pacientes. Pero además hay un porcentaje de todos estos pacientes infectados que tienen un cuadro grave y ese cuadro grave requiere terapia. Entonces, para que se den una idea, de cada 100 pacientes que se contagian de coronavirus, 20 van a necesitar algún tipo de internación. 5 van a necesitar internarse en una terapia intensiva y entre 2 y 3 pacientes se van a morir. Esto parece poquito, pero si yo les digo que si son 1000 pacientes, son 50 los que van a ir a terapia. Si son 10.000 pacientes, son 500 pacientes los que van a ir a terapia intensiva. Y en el mundo no hay tantas camas de terapia intensiva y no hay tantos médicos y enfermeros que puedan atender a estos pacientes graves. Entonces imaginen el problema y vean la noticia que hay a la derecha, que en Italia, que ha sido uno de los países más afectados al principio de esta pandemia, en marzo del 2020, los médicos han llegado a atravesar la difícil situación de tener que elegir a qué pacientes atendían o no. Y como el paciente de más de 80 años tiene menos posibilidades de sobrevivir,
se tomaron decisiones de que el paciente, si era muy grande o tenía pocas probabilidades de sobrevivir, no ingresaba a terapia intensiva y se le daba prioridad a pacientes más jóvenes y con mayores probabilidades. Imagínense la angustia y el sufrimiento del personal de salud, que nosotros nos formamos toda la vida para salvar vidas, tener que enfrentar esta situación de tener que elegir quién vive y quién no vive. Eso afortunadamente en nuestro país y en nuestra provincia en particular no ha ocurrido y ya les voy a comentar en un ratito por qué. Pero lo que me interesa que quede claro es que este problema ha afectado al mundo. Los gobiernos de todos los países, así sea Estados Unidos, Europa, China, Brasil, Argentina, Sudamérica, les diría que al principio de la pandemia nadie sabía qué hacer y hemos ido aprendiendo con el correr del tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte de que esto ha ocurrido antes en otros países del mundo y hemos podido ir aprendiendo y hemos podido preparar nuestro sistema de salud con más tiempo. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con el coronavirus? Fíjense, aquí están dibujados todos los continentes y todos los países del mundo con diferente color. Acá está la Argentina. Y fíjense que esto refleja la cantidad de casos que hay por cada millón de habitantes, ¿sí? Esto es reciente, es del 9 de agosto, hace 2 o 3 días no más. Cuanto más oscuro está pintado el país, más casos de coronavirus tiene. Entonces ustedes fíjense de que acá en la región central de África está clarito, se supone que hay pocos casos, pero probablemente sea que no hay una notificación correcta porque hay algunas localidades que son muy pobres. Fíjense que en esta parte de Europa hay menos casos, pero en Francia, en España y en Inglaterra están más oscuros y hay más casos con un color similar al que tiene nuestro país. Es decir, que nosotros todavía estamos con muchos casos de coronavirus. Todavía estamos atravesando una situación complicada. Y no es un problema solamente de nuestro país. Todo el mundo tiene todavía muchos casos de coronavirus. Y todavía se está muriendo mucha gente. Fíjense lo que ocurre en la Argentina. Ustedes habrán oído hablar de que esta enfermedad ha producido olas. La primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Hay algunos países del mundo que ya van por la quinta ola. ¿Qué es eso? Que cuando yo grafico, acá abajo, yo pongo las fechas, ¿sí? Los días. Y yo voy midiendo los casos que hay en cada día, ¿sí? Y voy haciendo una barrita que indica la cantidad de casos que está acá, ¿sí? Y voy construyendo esa barrita. Entonces, en la Argentina, fíjense que hemos tenido acá, esta ha sido nuestra primera ola, ¿sí? Y hemos tenido alrededor de mediados de octubre nuestro pico. Eso bajó, después vinieron las fiestas de fin de año, fíjense acá el 29 de diciembre, y por todas las reuniones que ha habido hemos tenido una pequeña segunda ola, y después ha venido la tercera ola, que es la que estamos atravesando ahora, y que afortunadamente ya está descendiendo. Y les comento lo siguiente, este descenso que se ve acá, y este descenso que es el que estamos atravesando ahora, son descensos que se han dado cuando el gobierno ha decidido las restricciones, cuando se ha planteado menos circulación de personas, cuando se ha decidido que dejen de haber algunas actividades que han sido decisiones seguramente odiosas para las personas que han tenido que tomarlas y mucho más odiosas para las personas que han tenido que acatarlas. Pero bueno, en definitiva es la manera en que el mundo ha ido aprendiendo a manejar esto y siempre ha sido con la intención de ganar tiempo, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido acá en la Argentina? Fíjense todo el tiempo que hemos ganado. En este momento, acá, los primeros meses del año pasado hasta julio, en que todo el mundo estaba colapsando, nosotros no teníamos coronavirus. ¿Qué hemos hecho? En nuestra provincia en particular, hemos triplicado la cantidad de camas de terapia intensiva. Susana ha participado de miles de capacitaciones de nuestro personal de salud para prepararlos para enfrentar esta enfermedad que ha sido nueva para todos. Hemos tratado de aprender y lo más rápido posible, ¿sí?
acuerdan que decíamos que había que aplanar la curva? Era para esto. Se han comprado respiradores, se han comprado camas de terapia intensiva, se han remodelado hospitales. Ustedes han visto esas grandes carpas que son los hospitales de campaña que hay en nuestra provincia, se han hecho en todo ese tiempo. Para la población ha sido difícil porque ha sido mucho tiempo encerrado y muchos decían que ¿para qué nos encierran si no hay coronavirus? Y bueno, ha sido porque si esta curva que está acá ocurría en el mes de abril del año pasado, en mes de octubre, yo les puedo asegurar que nos iba a ir muy mal. ¿Cuál es la situación en nuestro país hoy? Hasta el 9 de agosto. Llevamos más de 5 millones de casos, 5 millones de argentinos han tenido coronavirus y tenemos más de 100.000 muertes. Que eso, si se compara con otras enfermedades, tal vez parezca que no es mucho, pero en un contexto de pandemia, en un contexto de tener los hospitales llenos con este tipo de pacientes y saber que más allá de todos los esfuerzos ese paciente se muere, es sumamente angustiante y es una cifra bastante considerable. Y en nuestra provincia, fíjense que la curva ha sido similar. Nosotros hemos tenido también nuestra primera ola y nuestro pico en mediados de octubre. Casi que no hemos tenido segunda ola porque acá hemos podido controlar el efecto de las fiestas y de las vacaciones con mucho esfuerzo de nuestro sistema de salud, con nuestros médicos centinelas, con el control en las fronteras, haciendo prevención en toda la red de servicios y seguramente también con la ayuda de todos ustedes que han estado promocionando las medidas que sirven para protegerse de esta enfermedad. Y después sí hemos empezado alrededor de marzo a aumentar de nuevo y hemos tenido nuestra segunda ola que afortunadamente ya está bajando y estamos tratando de salir, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene esta segunda ola? Que hemos podido empezar con la vacunación y es el tema de hoy. En nuestra provincia llevamos más de 187.000 casos y lamentablemente más de 3.000 tucumanos han fallecido por coronavirus. ¿Cuál es el problema que enfrentamos ahora? Y ya ha pasado la segunda ola, está bajando, está vacunando. Todos creíamos que desde mitad del 2021 íbamos a poder afrontar esta famosa nueva normalidad, íbamos a dejar el barbijo, iban a volver a las fiestas, a las reuniones, y apareció la variante Delta, ¿sí? ¿Qué es una variante de este coronavirus? Es el coronavirus que como ve que lo estamos combatiendo de manera eficiente, y como el virus es un sobreviviente, empieza a mutar, empieza a cambiar en su estructura. Esta variante Delta ha cambiado tanto con respecto a la variante original que se caracteriza por tres cosas fundamentalmente. Es mucho más contagiosa, lo que significa que se propaga más rápidamente, tiene más carga viral. Esto significa que, les doy un ejemplo, miren esto que está acá. Si yo me infecto con el coronavirus del año pasado, tengo un virus en la garganta. Si yo me infecto con la variante Delta, tengo 1.200 virus en la garganta. Es decir, que por cada virus que yo tengo de la original, tengo 1.200 de la variante Delta. Eso hace que sea mucho más contagiosa, hace que los síntomas se presenten antes, o sea que la incubación es más corta y es más eficaz infectando las células. Y acá están dibujados los pulmones, ¿por qué? Porque cuanto más virus afecten mis pulmones, más grave va a ser mi enfermedad. Entonces nuestro problema con la variante Delta es que es más contagiosa, da síntomas antes, se propaga más rápido y da cuadros más graves. Y ya vamos a ver cómo podemos hacer para combatirla y en qué nos pueden ayudar ustedes como promotores de salud. Entonces, si estamos con este problema de la variante Delta, cuando creíamos que ya estábamos saliendo de la pandemia, ¿quién nos defiende? ¿Qué podemos hacer en contra de esta variante Delta? En este momento tenemos dos herramientas fundamentales y que son las principales, ¿sí? Una es el autocuidado. El autocuidado, chicos, es esencial en cualquier enfermedad. Si yo tengo diabetes y no quiero que se complique,
me tengo que cuidar. Si tengo hipertensión y no quiero que se complique, me tengo que cuidar. Si tengo una gripe que es tan sencilla, no quiero que se complique, me tengo que cuidar. Y si no me quiero contagiar, me tengo que cuidar. Y se llama autocuidado porque es un cuidado que lo ejerzo yo sobre mí mismo. Nadie va a venir a cuidarme. Nosotros podemos darle todas las herramientas, podemos comentarle cómo pueden cuidarse, pero es decisión de la persona el cuidarse, el llevar a cabo todas esas estrategias, ¿sí? Y la otra gran herramienta que tenemos son las vacunas, que es la gran diferencia con el año pasado. Ahora tenemos las vacunas y ya han visto a lo largo de todo este curso lo útiles y lo importantes que son. Hablemos un poquitito del autocuidado. ¿Cómo me cuido? Con las medidas de prevención, que seguramente todas las conocen, pero no está mal que las repasemos, que ustedes vean en su barrio, en su localidad, si estas medidas se cumplen. Ya sabemos que tenemos que estar por lo menos a 2 metros de otra persona. Y eso es porque este virus es un virus pesado, es decir, que si yo lo tengo en la garganta y estoy hablando con alguien, se cae antes de los 2 metros. Si yo estoy a 2 metros de esa persona, es más difícil que esa persona me contagie. Y es mucho más difícil si yo uso barbijo. Y es mucho más difícil si los dos usamos barbijo. Si la persona contagiada tiene cubierta su nariz y su boca, no sale tanto virus, y si además yo tengo cubierta mi nariz y mi boca, el poco virus que esa persona pueda proyectar hacia mi persona no va a ingresar a mi organismo. Y como hemos dicho que uno de los mecanismos es tocar objetos contaminados, si yo me lavo las manos frecuentemente con agua y jabón, o con alcohol en gel, o con cualquier alcohol que esté diluido, yo con eso lo mato al virus que puedo tener en mis manos, y si yo me toco la cara, no voy a correr riesgo, ¿sí? De todas maneras, es importante no tocarme la boca, la nariz y los ojos. ¿En qué momento sobre todo? Y por ejemplo, si he viajado en el colectivo, he agarrado el pasamanos, me he olvidado el alcohol en mi casa, no tengo cómo limpiarme las manos, y el recaudo que tengo que tomar es no tocarme la cara, ¿sí? No tenemos que compartir nada que signifique contacto con la boca, ¿sí? No compartir el mate, los cubiertos, los vasos. Yo sé que a nosotros como argentinos nos ha costado mucho dejar de compartir el mate, pero también tenemos que entender que al no compartir el mate estamos compartiendo salud, estamos planteando una cuestión solidaria de no querer contagiar a los demás, ni contagiarnos nosotros, y de esa manera protegemos a nuestra familia, ¿sí? Ya saben que tenemos que ventilar los ambientes, que si estoy enfermo no tengo que toserme en la mano porque me la contamino, sino en el pliegue del codo, limpiar los objetos que estoy tocando todo el tiempo y evitar las reuniones en los espacios cerrados, ¿sí? No saben todo lo que renegamos con las fiestas clandestinas. Les cuento algo. La segunda ola en nuestra provincia empezó con muchos casos que hemos detectado en fiestas de egresados que han quedado postergadas desde el año pasado, y hemos empezado con la fiesta de este año y empezó nuestra segunda ola. Entonces, perdón, esta cuestión de no reunirnos por ahora es para que estemos sanos y estemos vivos el día de mañana y sí podamos juntarnos todos, ¿sí? Entonces, yo creo que es un pequeño sacrificio en este momento y poder contar a finales de este año con todos los seres queridos en la mesa, ¿sí? Y las vacunas, ¿qué podemos decir de las vacunas? Ya han hablado mucho durante todo este módulo, pero de estas vacunas contra el coronavirus podemos afirmar que son seguras, que son efectivas y que reducen el riesgo de enfermarse de forma grave y de morir. Ustedes han escuchado hablar de que tienen diferente efectividad las vacunas, una del 60, una del 90. Eso en realidad significa mis probabilidades de contagiarme si estoy vacunado. Yo le voy a plantear muy fácil esta cuestión. Si yo me vacuno, tengo menos riesgo de contagiarme. Si me contagio, tengo menos riesgo de que me internen. Y si me internan, tengo menos riesgo de morir. Hay muchos países en el mundo que han podido vacunar mucho y la cantidad de muertos es cero en este momento.
Entonces, para todas aquellas personas que dicen, ¿y por qué me voy a vacunar si igual me puedo contagiar? A esa persona yo puedo decirle que si te vacunas es altísimamente probable que no te mueras. Y lo primero que queremos hacer en este momento es evitar que las personas se mueran. Entonces, imagínense, para nosotros, sobre todo el personal de salud, nosotros queremos buscar esta transición, ¿sí? De estar en una terapia intensiva, trabajando las 24 horas, tratando de salvar a los pacientes, podemos pasar a vacunar a las personas y finalmente todos como pueblo vamos a conseguir esto que está acá. Ahora no se puede, ¿no? Eso les aclaro, no se puede. Esa foto es del bicentenario de nuestra independencia, ¿sí? Fíjense que allá atrás se lo ve al monumento al bicentenario, ¿sí? Si hay algo que nos ha generado este virus a lo largo de todos estos tiempos y nos ha quitado, ha sido la libertad. La libertad de poder caminar por la calle en algunos momentos, la libertad de reunirnos, la libertad de estar sin barbijo, la libertad de poder ir a un bar o a una fiesta. La única manera en que nosotros recuperemos esa libertad es vacunando a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es algo que tenemos que conseguir que aquellas personas que no creen en la vacunación empiecen a creer, ¿sí? No tenemos otra herramienta, chicos. No hay otra herramienta en este momento más que la vacunación. Y afortunadamente la tenemos, y la tenemos en nuestro país y en nuestra provincia. En algún momento, piensen lo siguiente, el 9 de julio del año pasado no hemos festejado. 9 de julio de este año hemos festejado muy poquito. Nos pongamos como objetivo tener una gran fiesta el año que viene, como la que estamos viendo en la foto de ahí. Entonces, ¿de qué se trata esta campaña de vacunación contra el coronavirus? Primero, queremos disminuir la cantidad de gente enferma y la cantidad de gente que se muere, y también el impacto socioeconómico que ha producido este virus. Ustedes saben que hay negocios que han cerrado, hay gente que ha quedado sin trabajo, entonces también impacta en esas actividades. Lo otro que queremos hacer de forma muy ambiciosa es vacunar a todas las personas que podamos vacunar, al 100% de la población, de manera escalonada y progresiva, que ya les voy a contar cómo hemos hecho, porque ya lo hemos conseguido. Y para hacerlo hemos tenido que generar una cierta secuencia de prioridades para vacunar. ¿A quién hemos tenido que vacunar primero? ¿Cómo se lo ha pensado a esto? Y bueno, lo primero era vacunar al que tenía mayor riesgo de exposición. ¿Y quiénes tenían mayor riesgo de exposición? Nuestros médicos y enfermeros. ¿A quién tenemos que vacunar? A los que tienen riesgo de tener una enfermedad grave y de morirse, que eran los viejitos, que eran los pacientes con diabetes, los pacientes con obesidad, ¿sí? También hemos analizado la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión, o sea, si en alguna localidad había muchos casos, y bueno, vacunemos ahí para que cortemos el contagio y la cadena de transmisión. ¿A quién también teníamos que vacunar? A las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, los ancianos que estaban en los geriátricos. Ustedes imagínense, gente grande que va a tener una enfermedad grave y están todos encerrados en un mismo lugar, si se contagia uno, es riesgoso y puede ser grave para todos. Eso es una población vulnerable. Entonces, desde el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con todas las provincias, se ha definido esto, que es lo que hemos venido haciendo. Hemos vacunado primero al personal de salud, después a los que tenían más de 70 años y a las personas que estaban en los geriátricos, después a los que tenían entre 60 y 69, hemos vacunado a nuestro personal de seguridad, a los adultos que tenían factores de riesgo, a los docentes, a poblaciones estratégicas, que es básicamente todos los empleados del Estado que no podían dejar de trabajar porque el Estado tiene que seguir funcionando aún en pandemia, ¿sí? Y para eso hemos tenido a lo largo del tiempo diferentes vacunas a disposición. La primera que llegó a nuestra provincia fue la vacuna Sputnik, que como ustedes saben es la vacuna rusa. Después ha venido la Covishield o AstraZeneca, que eso hay que aclarar que son exactamente la misma vacuna. Después vino la China, que es la Sinopharm.
Y actualmente tenemos la vacuna Moderna, que es de Estados Unidos, ¿sí? No voy a entrar mucho en los detalles de los componentes, después si hay duda y alguno quiere profundizar, lo charlamos, pero ¿qué es lo que sí hay que saber? Todo el mundo tendría que saber. Estas 4 vacunas requieren 2 dosis. Tengo que ponérmela 2 veces, ¿sí? Después vemos si el componente es el mismo o no, pero tengo que ponerme 2 para estar protegido. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No menos de 21 días del Sputnik, 8 semanas de la AstraZeneca, 21 a 28 días de la Sinopharm y 28 días de la Moderna. ¿Qué significan estas fechas? Que no puedo vacunarme antes, ¿sí? ¿Puedo vacunarme después? Sí. Si yo me he puesto el Sputnik y han pasado 3 meses, como nos ha pasado con mucha gente, ¿me puedo poner la segunda dosis? Sí, tengo que completar mi esquema de vacunación. Y probablemente cuando han visto las otras vacunas, les hayan explicado de que los esquemas de vacunación se completan, no se reinician. O sea que yo no tengo que ponerme de nuevo la primera, directamente voy y me pongo la segunda, ¿sí? Tenía fecha para mañana y no he podido porque tenía que trabajar, no me han dado permiso. ¿Puedo ir pasado mañana? Sí, sí puedo, ¿sí? Eso es para que ustedes le comenten a todas las personas que aún no se han puesto la segunda dosis. Si ya se ha pasado la fecha que está en el carnet, pueden ir, la vacuna los está esperando. Salvo con la Sputnik, que en ese caso, como es una vacuna que nos va llegando de a poquito, vamos sacando anuncios con los cronogramas. De hecho, hoy hemos sacado uno y ya les voy a pedir que me ayuden todos ustedes en difundir. Entonces, básicamente tenemos 4 vacunas, ¿sí? Algunas fotitos de cómo hemos ido avanzando en ese escalonamiento que le hemos planteado. A mí esta foto me gusta, primero porque está la ministra y representa que el compromiso en la vacunación ha sido realmente de todos, desde ella, que es la máxima autoridad en el ministerio, hacia abajo, todos nos hemos comprometido con vacunar a nuestra población. Segundo, porque está vacunando personas ancianas, que han sido los primeros que hemos querido proteger. Y tercero, porque es una población vulnerable y alejada. Eso que están viendo es en alta montaña. La ministra ha ido en helicóptero a vacunar, porque si bien están lejos, es una población vulnerable y hemos tratado de ir a cada punto de la provincia, ¿sí? Se han hecho operativos en Chucha, yo creo que mañana están yendo al rodeo con las segundas dosis. Entonces, realmente el esfuerzo que ha hecho nuestro sistema de salud en esta campaña ha sido y sigue siendo enorme. Esto es lo que les contaba, se ha ido a los geriátricos. No queríamos que los ancianos salgan por el riesgo de contagio, entonces en esos casos hemos ido a cada uno de los geriátricos de la provincia a vacunar. Ya hemos puesto las primeras y las segundas dosis. Hemos vacunado a los policías, hemos agarrado un nodo y hemos vacunado, creo que más de 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad, quienes han sido los que nos han acompañado durante toda la pandemia, tratando de hacer que se cumplan las normas, ayudándonos en las fronteras. Realmente se ha hecho un trabajo conjunto muy importante y por ahí desconocido. Hasta que finalmente hemos vacunado todos esos grupos que les he mostrado recién, y fíjense que el 16 de julio hemos abierto la inscripción para la gente sana de 18 y 19 años. Hemos sido la primera provincia en conseguir ese objetivo. Y hace poquito, este mes, ya hemos empezado a vacunar a los adolescentes. Entonces, en este momento en nuestra provincia, ¿quiénes se están vacunando? Todos los mayores de 18 años sin límite de edad, todos, no importa si tienen alguna enfermedad o no, todos están en condiciones de vacunarse, y estamos vacunando a los adolescentes de 12 a 17 años que tienen alguna enfermedad que hace que tengan riesgo de tener un cuadro más grave, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos con nuestra campaña de vacunación? Fíjense estos números que son interesantes. Nosotros en nuestra provincia tenemos aproximadamente 1.700.000 personas, ¿sí?
mayores de 18 años, que son todos los que queremos vacunar sí o sí, son 1.188.028 personas, ¿sí? De esos ya vamos vacunando prácticamente el 80%. Nos pone muy contentos porque es mucha gente, ¿sí? Pero nos interesa vacunar ese otro 20% y ahí es donde nos van a ayudar ustedes. Y de todos estos que hemos vacunado, tenemos ya con la segunda dosis casi un 40%. Nosotros queremos terminar el mes de agosto con por lo menos el 60-70% de las personas ya con la segunda dosis, y en eso también necesitamos que nos ayuden ustedes. Ya les cuento cómo. Les pido disculpas, voy a tomar un poquitito de agua, vengo de muchas clases esta semana, así que la garganta ha llegado un poco destruida. Bueno, fíjense todos estos numeritos, quédense tranquilos porque no van para el examen, pero es para demostrarles y lo muestro con mucho orgullo porque refleja todo el trabajo de nuestro comité de inmunizaciones con la ministra a la cabeza y de todo el personal que está en los nodos de vacunación. Miren, hemos vacunado el 98% de todos los mayores de 70 años que se han inscrito, el 98% de los mayores de 60 años, el 97% de los de 55 años. Fíjense que hemos vacunado mucho y bien, ¿sí? Sin embargo, como yo les había planteado, el objetivo del 100%, y de nuevo, les reitero, ahí es donde necesitamos de su colaboración. Entonces, ¿cuál es el objetivo actualmente en esta campaña de vacunación? Ganarle a la variante Delta. ¿Cómo hacemos para ganarle a la variante Delta? Y bueno, primero evitar que ingrese a la provincia, que se está haciendo con un muy buen trabajo de los agentes sanitarios, de todo nuestro personal que trabaja en el control de fronteras, con los médicos centinelas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poner la mayor cantidad de segundas dosis, o sea, completar los esquemas de vacunación antes de que ingrese esta variante. ¿Por qué? Porque se ha visto que contra esta variante estamos mucho más protegidos con las dos dosis, ¿sí? Básicamente, ¿qué necesitamos para ganarle a la variante Delta, para completar los esquemas de vacunación? Necesitamos la colaboración de todos ustedes. Todos ustedes como promotores de salud tienen un rol fundamental. Forman parte de la mayor campaña de vacunación en toda nuestra historia. Nunca se ha vacunado a tanta gente en tan poco tiempo y luchando contra una enfermedad grave que ha matado a muchas personas. Es para que tomen una real dimensión de lo que significa esta campaña de vacunación. Es un hecho extraordinario, es único en la historia de la humanidad y queremos que ustedes sean parte importante de ella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Seguramente ayer la doctora Brepe les ha planteado muchas estrategias territoriales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es facilitar el acceso a la vacunación. Ustedes han visto que nosotros, al principio, tenía que inscribirse por internet la gente, ¿sí? Ahora ya no. Entonces, ustedes ayúdennos a difundir. Toda persona de más de 18 años puede ir a cualquier nodo de vacunación y vacunarse. Solamente tiene que llevar su documento, ¿sí? Ustedes nos pueden ayudar, pues le vamos a pasar conociendo dónde quedan los nodos de vacunación para poder orientar a las personas, facilitándole el acceso, difundir nuestros comunicados oficiales que, por ejemplo, el de hoy habla de cómo hemos dado los turnos para la segunda dosis de Sputnik que han llegado hoy a la provincia. Recordarle a la gente la fecha de segunda dosis, decirle, che, mostrame tu carnet, mirá, ya está cerca la fecha de vacunación, acordate, ¿sí? Recordarlo a ustedes cuando llegue la fecha, decirle, che, ¿te acordás que hoy te tocaba ir a vacunarte? No puedo hoy, bueno, vamos mañana. Pero estar encima de la gente para que no se olviden de su segunda dosis. Les cuento algo. Nosotros dosis de AstraZeneca y Sinopharm tenemos para colocar las segundas dosis.
y hay unas 30.000 personas a las que se le pasó la fecha y todavía no fueron. Los estamos llamando por teléfono, a través de los agentes sanitarios y las áreas operativas estamos tratando de buscarlos, y acá es fundamental la ayuda que puedan brindarnos ustedes. En el barrio, decirle a la gente, ¿te has puesto Astra o Sinopharm? ¿Te has puesto la segunda? Fíjate la fecha, capaz que se te pasó. Y nos ayudan muchísimo, chicos. Y lo otro, y ya para ir finalizando, es identificar los miedos y creencias de cada persona. Tal vez esa persona tuvo una mala experiencia con otra vacuna y se quedó con esa mala experiencia, y hay que contarle qué cosa puede producir esta vacuna. Tenemos estrategias para protegerla. Si ha tenido una reacción alérgica con otra vacuna, sabemos cómo colocar esta vacuna protegiéndola a la persona, y eso mucha gente no lo sabe. Hay gente que por algún motivo no cree en las vacunas. No hay que pelearse, sí hay que tratar de convencerlo, y para eso tenemos que saber cuáles son los mitos en los cuales está creyendo esta persona. Entonces, para terminar, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco por anticipado toda la ayuda que nos van a brindar en esta campaña, que reitero, la más grande de nuestra historia, y les invito a que ustedes me comenten cuáles son los mitos que tiene su población, los mitos que quizá tienen ustedes, para que charlemos, aprendamos un poquito más, y de esta manera, con argumentos, con fundamentos y con ciencia, podamos quitarle el miedo a la gente y convencerla de que el camino de salida de esta pandemia es realmente la vacunación. Les agradezco la atención y quedo a disposición para todos los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias, doctor Ferre. Excelente la presentación. Todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Estoy sorprendida con los datos de la variante Delta, impactada con esos datos, pero bueno, esa es la indicación, seguir cuidándose, no podemos abandonar en este momento todo ese proceso. Nadia, por favor, si puedes habilitar los micrófonos para que todos puedan hablar. Ahí le ponen en el chat, doctor, genio, doctor. Bueno, yo voy a ir diciendo... ¿Cómo dejar de compartir? Bueno, sí, por favor. Yo les voy a leer, por favor, van a tener habilitados los micrófonos y para poder hablar, y si no, el que quiera puede hacerlo, el que no pueda lo puede hacer por el chat y yo le leo las preguntas. Por lo pronto acá hay una pregunta, Doc, que dice, hola, Mayra Páez, yo quería saber cómo se formó la variante Delta. A ver, ¿cómo lo explico fácilmente? Yo les había planteado que el virus es un sobreviviente, ¿sí? La variante Delta ha surgido en India. India es un país que tiene muchísimos habitantes, donde ha habido muchos casos. Entonces, cuando un virus entra en el organismo, lo que hace es empezar a reproducirse, ¿sí? A generar mucha cantidad de virus, que es exactamente igual a ese virus que ha entrado. ¿Cómo lo hace? Utiliza nuestras células. Nuestras células, nuestros tejidos, tienen adentro como fábricas de cosas, ¿sí? Fabrican proteínas, fabrican el azúcar, fabrican la grasa, y esa maquinaria que tiene nuestra célula la utilizan los virus para fabricar nuevos virus. Y bueno, y a veces pasa que ese proceso de fabricación falla, y ese virus tiene algunos pequeños cambios que lo hacen o más débil o más agresivo. Nosotros esperamos que con el tiempo futuras mutaciones hagan que el virus sea más débil. Acá hemos tenido la mala suerte de que se generó un virus que es más agresivo, que contagia más, pero básicamente por eso. Cuanto más gente se contagie, más probabilidades tenemos de que surjan nuevas variantes. Por eso estamos apurados por vacunar. Porque si nosotros vacunamos, cortamos la cadena de transmisión y tenemos menos riesgo de que surjan nuevas variantes de este virus, ¿sí? Pero más o menos es eso. Muchos contagios, mucha gente contagiada, hace que cuando el virus se reproduce, se deforma un poquito y surgen las nuevas variantes. Una consulta. Bueno. Me presento, soy Luciana, de promotora de salud de Ranchillos. Yo convencí a un
digamos, a un vecino que tiene 45 años que se vacune. Y él tiene, digamos, le queda el lugar muy lejos. ¿Él puede presentarse en cualquier nodo más cercano a vacunarse? Sí, y así, un sí rotundo y sin más explicación. Donde quiera ir a vacunarse. Doctor. Gracias. Sí, Joana, por favor. No sé quién quería preguntar. Hola, doctor. Mi ¿Le nombre puedo es hacer Luciana. una pregunta? Soy de Tafí Viejo, promotora. Sí. Yo le quería comentar que hace poquito se había puesto la primera dosis mi marido. A él le ha tocado la Sinopam porque la AstraZeneca le habían explicado que no le podían colocar por el tema de la presión. Bueno, yo le he hecho sacar que vaya él al nodo de vacunación y le expliquen bien. Y así se puede colocar porque él tenía miedo. Le he hecho, digamos, yo Doctor, ¿se le puede hacer una pregunta? Espera, a y ver, así se le esperemos podía. que Luciana estaba Esperen un poquito. dando Sí, Así como nosotros desarrollamos los anticuerpos, pasaría casi lo mismo con el tema del virus, o sea, como para que quede un poco más perdón, claro. ¿quién está hablando? ¿Joana? Joana, espera un segundito que estaba hablando Luciana Helguera. Yo les voy a pedir algo. Ustedes ahí donde están pueden levantar la manito, hacen clic y levantan la mano, así que vamos dando la palabra y no nos se pisan unos con otros. Estaba hablando Luciana Helguera. Eso le quería comentar, Doc, que yo lo llevé a él para que le expliquen bien, porque él ha tenido una enfermedad y él tenía miedo de colocarse. Y yo lo acerqué ahí al nodo de vacunación y le han explicado y bueno, se le fue el miedo y se pudo poner. Ahora le toca la segunda dosis. Vos me decís que no le podían poner Astra. Sí, esa. ¿Por qué no podían? Porque él sufre de una enfermedad que se llama Guillain-Barré, puede ser, que se le pone como la sangre agua. Y Está bueno, bien, esa está vacuna, coagulado. sí. Yo le voy a explicar eso, si han buscado ahí, le han explicado qué vacuna colocar. Bueno, mire, yo les cuento algo tomando el ejemplo de Luciana, ¿sí? Todas las vacunas tienen efectos adversos. Efecto adverso es un efecto no deseado, ¿sí? Y todos los medicamentos tienen efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos que pueden producir las vacunas que son efectos desagradables, ¿sí? Me duele en el lugar donde me han pinchado, se me hincha, se pone un poco rojo. Eso es lo más frecuente. En más de la mitad de las personas que se vacunan ocurre eso. Y mucha gente les dice, no, yo tengo miedo a los pinchazos, no, me va a doler el brazo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es peor? ¿Que te duele el brazo 2 o 3 días o que te agarres coronavirus y termines internado en un hospital? ¿Sí? También puede dar un poquito de fiebre, también puede dar un poquito de dolor de cuerpo, pero todo lo que produzca la vacuna siempre va a ser menos grave que la enfermedad, ¿sí? Siempre es peor enfermarse que vacunarse. Ese es un concepto que tenemos que tener en claro. Y hay algunas personas que tienen algunas enfermedades que hacen que esté indicada una vacuna y no otra, ¿sí? Eso por ahí excede al rol de ustedes, pero lo que sí pueden decirle a la persona, que por ahí les dice, che, yo tengo varices y estoy tomando un anticoagulante, ¿qué vacuna me pongo? Se acerca al nodo de vacunación, plantea la situación y todo el personal del nodo está capacitado para, así como han hecho en el caso de Mario de Luciana, para indicarle cuál es la mejor vacuna para su situación, ¿sí? No tiene que haber miedos. Ante la duda, voy y pregunto. Pero ante la duda, no me vacuno, no es una opción. Para todos los casos y todas las posibilidades tenemos alguna respuesta, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Disculpen, voy a leerle al doctor unas preguntas que están en el chat, porque si no va pasando rápido el chat y después las perdemos, ¿sí?
Una pregunta que me parece interesante, pregunta Jessie. Buenas tardes, doctor, soy Jessica del Brazo. ¿Qué hay sobre el mito que a la mayoría de los que le colocaron la AstraZeneca les produjo un salpullido que quedó en el cuerpo permanente? Ese es un mito que también está en la población que se niega a colocarse este tipo de vacunas. Bueno, yo le voy a plantear lo siguiente, ¿sí? Ustedes cuando andan caminando por la calle, ¿están viendo gente con sarpullido permanente? Sarpullido es cuando uno se brota la piel, ¿sí? ¿Cuánta gente conocen ustedes con sarpullido y que no se le haya ido? Bueno, eso es lo primero. Claramente es un mito. Nosotros hemos vacunado con Astra más de 300.000 personas. ¿Qué ocurrió? Cuando hemos vacunado esa semana, hemos puesto más de 100.000 vacunas. Y les cuento, mi mujer ha sido una de las vacunadas, ella se brotó, ella tuvo fiebre, ha estado una semana mal, pues realmente le dolía mucho el cuerpo, y este fin de semana se puso la segunda dosis. ¿Sabe qué le ocurrió con la segunda dosis? Le dolió el brazo por 24 horas y nada más. ¿Sí? Habitualmente con la segunda dosis no tenemos tantas reacciones. Y la realidad es que yo les reitero, yo prefiero el sarpullido y no que me falte el aire porque me agarré el coronavirus y no me está llegando el oxígeno, ¿sí? Y todos esos sarpullidos se van. Hay tratamiento para eso. Implica una reacción de mi organismo a la vacuna, que algunos la tienen y otras no. Y lo que nos ocurrió esa semana es que hemos vacunado tanta gente, ha sido nuestra mejor semana. Hemos sido muy exitosos, la gente ha ido, hemos triplicado los turnos en todos los nodos. Para que se den una idea, en un día hemos llegado a vacunar 27.000 personas. Y bueno, imagínense la cantidad de gente que ha tenido fiebre esa noche. Y parece que todos tenían redes sociales, entonces parecía que era mucho más, ¿sí? No han sido tantos, no han sido tantos. Lo que pasa es que hoy con las redes sociales uno ha tenido fiebre y todos comparten, ¿sí? Y parece que todos han tenido fiebre, pero ha sido uno. Entonces yo quiero que ustedes con sus redes sociales compartan lo bien que les ha ido con la vacuna, para que también podamos contrarrestar eso. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Alguno de todos los que está acá no está vacunado? Hola. Sí. A ver. Nos parece Hola, que no. soy Belén. Sí, Belén. Yo no estoy vacunada precisamente porque tuve COVID hace más o menos 3 semanas. Es justo donde da los turnos de los 30 años. Mi esposo y yo tuvimos COVID, así que no nos pusimos la vacuna. Según la doctora, que es nuestra doctora de cabecera que nos está tratando, nos dijo que teníamos que esperar por lo menos 1 mes y medio a 3 meses, y mi esposo está con otro tratamiento por el tema de los pulmones, que ha tenido un desgaste. Así que hasta nos dijeron que no nos podíamos vacunar todavía. Bueno, yo les cuento, porque esa es otra pregunta que surge. He tenido COVID, ¿cuándo me vacuno? ¿Sí? Lo primero es que tengo que estar de alta, o sea, de alta clínica y de alta epidemiológica. ¿Sí? Alta epidemiológica significa que yo ya no contagio. De alta clínica, es muy bueno el ejemplo del marido de Belén, y él tiene algo en los pulmones todavía. Se curó del COVID, pero todavía no está de alta clínica. ¿Se entiende? Entonces es muy bueno, si ha habido un médico que me ha hecho el seguimiento, ese médico que ya me conoce, preguntarle, doctor, ¿cuándo me puedo vacunar? ¿Sí? Ahora yo les planteo en líneas generales, una persona que ha hecho un COVID asintomático, se ha hisopado, le ha dado positivo, no ha tenido síntomas, a los 10 días le damos de alta, a los 14 días ya puede vacunarse. No hay problemas entre el tema de la infección y la vacuna, ¿sí? Entonces, en algún momento cuando se ha dicho hay que esperar 3 meses, es porque no teníamos vacunas, no había vacunas suficientes para todos. Y como la infección me genera inmunidad, la decisión ha sido, bueno, los que se han infectado tienen inmunidad, le demos la vacuna a los que no se han infectado, para darle inmunidad, ¿se entiende? Ha sido una decisión estratégica. Pero hoy, sí. La inmunidad después de tener este virus, ¿cuánto tiempo es más o menos? Aproximadamente. No se sabe, a ver, la realidad es que no se sabe. Ustedes imagínense que esta es una enfermedad que lleva un año en el mundo y hay muchas cosas por averiguar, ¿sí?
Se cree que alrededor de 6 meses. Igual, ¿cuánto dura la inmunidad con las vacunas? Todavía no se sabe. Imagínense que estamos vacunando hace 8 meses y bueno, hay que ir viendo. Yo estoy, por ejemplo, en un estudio donde me sacan sangre todos los meses para ver cómo están los niveles de anticuerpos y yo que me he vacunado en enero todavía tengo inmunidad, ¿sí? Entonces son cosas que se están estudiando, pero la realidad es que técnicamente estaríamos protegidos entre 9 meses y 1 año. Doctor, voy a interrumpir para hacer una pregunta que me parece importante, pues están haciendo un montón de preguntas en el chat. Disculpa, Belén, ¿sí? Me parece importante esta pregunta. Buenas tardes, soy promotora de Tafí Viejo, tengo el papá de mi cuñado que recibió la primera dosis de Sputnik. Se contagió de COVID y falleció. Quiero saber si la primera dosis no nos protege. Sí, protege la primera dosis y protege la segunda dosis. Pero tiene diferentes rangos de eficacia. Ustedes han visto por ahí que te dice Sputnik tiene una eficacia del 94%, ¿sí? Para prevenir el contagio. Quiere decir que si yo vacuno 100 personas con Sputnik, hay 6 que sí se van a contagiar, ¿sí? Y si bien todas las vacunas tienen una alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte, esa eficacia no es del 100%. Es alta, pero no es del 100%. Entonces, hay vacunas que tienen una eficacia para prevenir la muerte del 97%. ¿Qué significa eso? Que si yo vacuno 100 personas, hay 3 que igualmente morir. Pero es mucho más bajo que lo que veníamos viviendo sin las vacunas. Yo les pongo como ejemplo lo siguiente. Antes de que nosotros vacunemos, la cantidad de pacientes que teníamos internados en terapia intensiva era del triple de la cantidad que tenemos ahora que estamos vacunando. Cada vez internamos menos. Y es porque tenemos menos enfermedad grave, porque tenemos mucha población vacunada, ¿sí? Entonces, Perdón. es una cuestión de probabilidades. Tengo muchísimo menos riesgo de morirme si estoy vacunado. Están preguntando puntualmente sobre la necesidad de una tercera dosis y en qué momento. Ay, me han hecho una pregunta que a mí me genera cuestiones morales, ¿sí? Nosotros tenemos cierta cantidad de vacunas, ¿no es cierto? Y yo le he planteado de que hay un 20% de la población que todavía no se ha puesto la primera. Para mí es difícil pensar en usar las dosis una tercera vez en la misma persona, teniendo gente que todavía no ha tenido ni una, o que no ha tenido las dos. ¿Se entiende? Ahora, para que después cuando ocurra no me anden diciendo, este me ha mentido. Probablemente si hay una tercera dosis, ¿a quién se imaginan ustedes que van a ser los primeros que van a recibir la Hay silencio, doctor. ¿Qué se imaginan? ¿Quiénes serían los primeros? ¿Han visto que yo les he puesto cómo hemos ido vacunando por prioridad? A ustedes, dice Claudia. A mí no. El personal de salud. O a los ancianos. Y claro, yo vacunaría primero al médico que sigue estando en la terapia intensiva viendo pacientes infectados y que sabemos que uno que no está dentro de un hospital y bueno, capaz que te cruzas con el virus o capaz que no. El que está dentro de la terapia intensiva seguro se cruza con el virus porque está frente al paciente enfermo. Pero les reitero, o sea, es difícil pensar hoy en una tercera dosis cuando hay gente a la que tenemos que ponerle la primera todavía. Bien. Doctor, otra pregunta respecto de Sputnik. Mi madre recibió, Erika, mi madre recibió la primera dosis de Sputnik en junio. Logré escuchar en TV que estarían vacunando a las personas que se vacunaron en mayo. ¿Sí o sí hay que esperar el orden que se va diciendo o podría ir en cualquier momento? Le voy a decir un secreto, pero ustedes no le cuentan a nadie. A ver, con la segunda dosis de Sputnik que nos ha llegado hoy, vamos a vacunar este viernes y este sábado a los que han recibido la primera dosis del 12 al 23 de abril. ¿Sí? De ahí vamos a tratar de seguir la semana que viene con las dosis que nos queden de este fin de semana, porque no mucha gente va.
¿sí? O lamentablemente tenemos el caso, como planteado recién, de que se ha puesto la primera dosis de Sputnik, el paciente falleció y lógicamente no va a ir por su segunda dosis. A nosotros nos ha llegado la vacuna Moderna, que es una vacuna que se fabrica en Estados Unidos y se han hecho estudios y se ha visto que se puede usar en los pacientes que han recibido Sputnik como primera dosis. Entonces nosotros actualmente al que tiene la primera dosis de Sputnik, ¿qué le estamos ofreciendo? A los que se han vacunado del 13 al 23 de abril la segunda dosis de Sputnik, porque ha llegado hoy, y a los demás ponerle Moderna. Es una elección, chicos. Esto no se lo obliga a la persona. Si la persona quiere seguir esperando la segunda dosis de Sputnik, espera. Si quiere ponerse la vacuna Moderna, va al nodo de vacunación y se pone la vacuna Moderna. ¿Quiénes pueden ir? Todos los que se han vacunado con la primera dosis en mayo, ¿sí? En mayo. Si va algún hito que se vacunó la primera semana de junio, no le vamos a decir que no. Ese es el secretito que les cuento. Doctor, Sí. Doctor, doctor. Sí. ¿quién habla? ¿Quién Habla pregunta? Janina Lobo de Las Talitas, promotora de salud. ¿Qué tal, Sí, Dani? Janina. Sí, tengo dos consultas, doctor. Tengo una amiga que es personal de salud, que se puso la primera dosis y le pusieron Covishield. Cuando le tocó la segunda dosis, no había y le pusieron Astra. O sea que Le cuento, Astra, Janina. sí, Fíjate, en el cuadrito donde yo he puesto, yo he dicho que había 4 vacunas, ¿sí? sí, Sputnik, Covishield, AstraZeneca, Sinopharm y Moderna. Covishield es AstraZeneca. Es la misma vacuna, es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Covishield se fabrica en un laboratorio en India. AstraZeneca tiene la fábrica en Holanda y en Inglaterra. ¿Quiénes han inventado esta vacuna? La gente de Inglaterra. Nada más que le dijo a la gente de India, toma, yo te transfiero el conocimiento, te digo cómo tenés que fabricarla vos. Pero es exactamente la misma. es la misma. Sí, y ahí nos ha ocurrido algo. Cuando han llegado las vacunas de Astra, hemos dicho, vengan todos los de Covishield a ponerse la segunda dosis, y ahí hemos tenido ciertas fallas en la comunicación, porque hay gente que se ha puesto Covishield que está esperando la Covishield todavía. Entonces, si ustedes conocen a alguien que se ha puesto Covishield y está esperando la segunda dosis, que vaya a ponerse Astra, porque es esa la segunda dosis. Claro. Otra consulta, doctor. Sí. Yo ya tengo las 2 dosis de la vacuna, tengo 35 años. Me puse el 5, la segunda dosis de Astra. Yo no tuve ningún síntoma, rebote, no tuve fiebre, nada de nada de nada. Solamente un pequeño dolor de brazo que me duró un día. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la vacuna me hizo efecto o realmente tendría que haber tenido otros síntomas para que actúe eso en mi cuerpo? La reacción que uno tiene con la vacuna depende de cada persona, pero la persona está protegida igual. Es lo que yo le planteaba. La mujer ha estado una semana entera en cama con dolor de cuerpo, con cansancio, 3 días de fiebre con la primera dosis. Con la segunda dosis, como es tu caso, con dolor de brazo un día nada más, pero está protegida. Hay gente que ni siquiera le dolió el pinchazo. No significa que su cuerpo no haya generado defensa. Es como responde cada uno, ¿sí? Yo, por ejemplo, que me vacuno todos los años contra la gripe, yo me vacuno los días viernes, porque yo sé que al día siguiente hago fiebre, y prefiero hacer fiebre el sábado y no acá en medio del trabajo durante la semana, ¿sí? Entonces, cada persona se va conociendo, ¿sí? Lo que pasa es que los grandes, o en el caso de tu edad, no hemos olvidado de la vacunación, hemos recibido el refuerzo a los 16 años, y salvo la mujer embarazada que le ponen la antitetánica cuando ya han pasado más de 10 años, no nos vacunamos más y nos olvidamos de cómo respondemos. Si nos vacunásemos todos los años ya sabríamos cuál es nuestra respuesta. Pero hay protección, independientemente. Y lo mismo, si vos haces una reacción muy grave, muy intensa, con mucha fiebre, no significa que estés más protegida tampoco. Bueno, hay varias preguntas en el chat, les pido por favor, gracias, les pido que me dejen leerlas para el doctor porque son importantes, voy a leer ahora del chat, así que por un segundito no hagan preguntas, por favor.
Acá pregunta Franco, promotor de Tafí Viejo, tengo a mi madre que es paciente oncológica, sea de tiroides, sea de parótida, hace poco le salió una enfermedad con el síndrome de Raynaud, ya se colocó la primera dosis de Covishield. Ahora la pregunta es, ¿no le afectará con la segunda dosis de la vacuna con esta nueva enfermedad? A ver, es una pregunta compleja porque habría que ver en qué etapa de la enfermedad está y qué tratamiento está haciendo. Si yo tengo que plantearlo en líneas generales, la respuesta es no, no le debería afectar, no sé qué tratamiento está haciendo. Lo recomendable sería consultar con el médico de cabecera, ¿sí? Eso sería lo recomendable. Pero de hecho, en las personas que tienen enfermedades oncológicas que generan disminución en las defensas, está indicada la vacuna para tenerlos protegidos. Bien, doctor. Natalia Suárez pregunta, los chicos que son adictos, que están con un cuadro muy deteriorado, ella dice, yo conozco, tienen miedo de vacunarse. ¿Qué posibilidades hay en seguir vivos? Ellos tienen miedo, todos me contestan que morirán. ¿Es así, doctor? ¿Que morirán de qué? No entiendo bien el planteo. Como que morirán si se vacunan siendo adictos No, de ninguna con un manera. grado de deterioro. No, de ninguna manera les voy a plantear algo. Si habla con cierto grado de deterioro, el paciente adicto a veces se abandona tanto que es un paciente flaco y hasta desnutrido, y la persona que tiene muy bajo peso tiene alteradas sus defensas y también está indicada la vacunación para protegerlo, ¿sí? Y de hecho, digamos, si está muy deteriorado, los pacientes adictos probablemente no tengan mucho apego a las normas de prevención, no tengan mucho y se junten con ciertas amistades y el uso del barbijo no sea algo frecuente, entonces hay un alto riesgo de contagio y si está muy deteriorado hay un alto riesgo de morirse por coronavirus. La vacuna no lo va a matar, el coronavirus sí. Bien, doctor, aún no me he vacunado, Mayra, porque estoy embarazada. ¿Tengo que esperar que el ginecólogo me dé la autorización? ¿De cuántas semanas, Mayra? Me parece Bueno, que no tiene... yo le voy contestando. La mujer embarazada también debe vacunarse. También tiene riesgo de contagiarse, de tener una enfermedad grave. ¿A partir de qué momento? De las 14 semanas de embarazo, ¿sí? No porque la vacuna sea mala, sino porque antes de las 14 semanas en el embarazo se está formando el bebé y se están formando los órganos del bebé y no queremos interferir en eso, ¿sí? O hay bebés que lamentablemente van a nacer con alguna malformación, no queremos que esa mamá crea que la malformación es por la vacuna. Entonces se empieza a vacunar a partir de las 14 semanas. Tiene que vacunarse la embarazada, ¿sí? Lamentablemente hemos tenido en todo el país casos de mamás que han fallecido embarazadas o después de tener el bebé, de bebés que han quedado solos, y nos importa mucho vacunar a las embarazadas, queremos proteger. Preguntan, esperen un segundito por favor, Vanessa, ¿todos nos podemos vacunar contra la gripe? Sí, a ver, sí, no, a ver, les explico. La vacunación para la gripe tiene que estar separada de la vacuna del coronavirus por 14 días, ¿sí? Primer punto. Segundo, la vacuna gratuita para la gripe, que es la que nosotros ponemos en todos los CAPS y hospitales, es para los mayores de 65 años, para los niños menores de 2 años, desde los 6 meses hasta los 2 años, y para las personas que tienen entre 2 años de edad y 64 años con factores de riesgo. ¿Por qué? Porque la gripe no suele ser una enfermedad grave, salvo en los ancianos, en los menores de 2 años y en la gente con factores de riesgo. Entonces, técnicamente no está indicada en la persona que es sana, que no tiene ninguna enfermedad. Si esa persona se quiere vacunar y puede acceder a la vacuna, está perfecto, sí puede ponerse, ¿sí? Pero si voy yo, que tengo 43 años, a vacunarme, si no fuese personal de salud,
y me van a pedir un certificado, una indicación del médico de por qué me tengo que poner el antigripal, ¿se entiende? Entonces, personas con factores de riesgo o personal de salud. Ahí está indicada la vacuna. Y bueno, las últimas dos preguntas del chat, doctor, así habilitamos si alguien más quiere hacer alguna con su micrófono. Dice, las personas que les falta la segunda dosis de la Sputnik y ahora pueden combinar con la segunda de Moderna o hasta, ¿deben esperar un orden ya fijado o pueden acercarse en cualquier momento a los nodos de vacunación? Las personas que han recibido la primera dosis de Sputnik en el mes de mayo ya pueden ir a los nodos de vacunación. Los de mayo. Y los que se hayan vacunado antes de mayo. Porque increíblemente tenemos gente de marzo que llegó su segunda dosis en su momento y no fue a colocársela. Entonces, todo lo que sea mayo para atrás puede acceder a Moderna, ¿sí? No hay ningún inconveniente. No hace falta turno, nada. Bien, y lo último, bueno, una persona pregunta si se puede poner, si quiere saber si se puede poner por primera vez Sputnik, primera dosis de Sputnik. Alguien que quiere ponerse. Entiendo, dependerá de la disponibilidad de la... Exactamente, o sea, hoy nosotros estamos poniendo dosis de Sinopharm porque tenemos muchas dosis de Sinopharm. Sputnik tenemos en algunos nodos, en muy poquitas, entonces por ahí la reservamos para algunos casos especiales, o sea, gente mayor de 70, 80 años que todavía no se ha vacunado, le estamos colocando esa. Entonces depende, habría que ver la situación particular. Si después me la quieren comentar por privado, no hay problema y vemos la posibilidad. Y acá hay una pregunta que se me saltó, pero me parece interesante que preguntan, ¿qué pasa si una persona contagiada, puede ser un mito o no, no lo sé, comparte con otra persona contagiada, por ejemplo, el mates? ¿El virus sigue siendo el mismo o podría hacerse más fuerte? A ver, no es que el virus se va a hacer más fuerte, pero sí se ha visto que la gravedad de la enfermedad depende de la carga viral, ¿sí? Por eso es que hemos tenido casos graves en el personal de salud, porque han estado tan expuestos a carga viral todos los días que se han generado casos graves. Entonces, si yo tengo coronavirus, comparto el mate con otro y bueno, estoy agregándome carga viral. En principio eso no es bueno. Ahora imagínense que yo tengo coronavirus, comparto el mate con alguien que tiene la variante Delta. Honestamente no sé qué pasará si yo tengo un virus y me agarro otro de otra variante. No está estudiado todavía en el mundo, pero bueno, no quisiera ser yo el que lo averigüe por compartir un mate. No compartan el mate. Bueno, listas las preguntas del chat. Si alguien más quiere habilitar su micrófono y hacer alguna pregunta, si no, vamos a ir terminando. Doctor, Doctor, me Cristian le presento. habla. Tengo un vecino que tiene obesidad mórbida y es imposible trasladarlo, no está vacunado. ¿Cómo se puede hacer en ese caso? Vamos a vacunarlo a la casa. Digamos, el agente sanitario es el que tiene que ir y tomar nota para que le vacunen. Si usted me da ya la información, yo me ocupo de que lo vacunen mañana. Bien. Después veamos Gracias. por privado, Susana, no sé cómo se puede hacer para que obtengamos la información. Sí, tenemos, nosotros interactuamos a través de la coordinadora de Vanessa Romero, así que les pido que si alguno tiene estas cuestiones puntuales que ha planteado recién, han hablado con el doctor, se lo pasen a Vanessa me lo pasa a mí, yo se lo paso al doctor, hacemos un canal ahí que sea teléfono compuesto o no descompuesto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Mi nombre es Romina, soy la coordinadora del Villa 9 de Julio. Estoy a cargo de los promotores de salud. Bueno, yo tuve el agrado de conocerlo personalmente en el Hospital Avellaneda, así que quería saludarlo. Así que, bueno, era comentarle de que mis suegros son creyentes y ellos no creían en el virus hasta que le agarró, ¿no? El año pasado, y bueno, mi suegro estuvo en terapia en la Avellaneda y le pusieron plasma 2 veces. Y bueno, y ellos fueron los primeros que vinieron acá a casa a pedirme que como promotora le sacara el turno. Así que fueron los primeros que se vacunaron de la familia.
con Sputnik, y bueno, y ahora estoy contenta porque van a recibir la segunda dosis de Sputnik ahora con las que llegaron hoy. Así que bueno, ese era como para contarle mi experiencia, digamos, como promotora con mi familia. Así que bueno, estoy esperando que se habiliten, digamos, los turnos para los niños que no tienen alguna patología, a los niños de 12 años, esperando para mi hija como para que estemos todos cubiertos en la familia, ¿no? Así que bueno, por lo menos estoy logrando con la familia eso, ¿no? Que todos cambien de opinión a pesar de sus creencias, ¿no? Porque si bien Dios ayuda, pero hay que ayudarlos también a Dios, ¿no? A darle una mano a que combatamos esto. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo cree usted, como médico, como personal de salud, que vamos a decir que hemos mutado como comunidad de rebaño? ¿Cuándo cree usted? Qué pregunta difícil me hace. A ver, voy a tratar de ser sencillo en la explicación. Concepto de inmunidad del rebaño es un concepto de los veterinarios, justamente habla del rebaño, ¿sí? Ese concepto dice que si nosotros tenemos inmunizada más del 70% de la población, el virus deja de transmitirse, ¿sí? Porque ustedes imagínense que yo tengo acá una persona infectada, tengo muchos vacunados y acá una persona que no está vacunada. Es difícil que el virus le llegue porque los vacunados que están en el medio no se van a contagiar. ¿Se entiende? Pero la inmunidad del rebaño habla de vacas en un corral que tienen poco espacio para moverse. Entonces, el infectado nunca se va a encontrar, si hay mucha gente vacunada, nunca se va a encontrar con el que no está vacunado para poder contagiarlo. Nosotros tenemos mucha gente antivacunas, tenemos muchas personas que se resisten hoy al uso del barbijo y además nos movemos y viajamos, cosa que no hace el ganado en un corral. Entonces hay algunos expertos que plantean que la inmunidad del rebaño es difícil de alcanzar porque tendría que estar inmunizado el 100% de la población. Lo que sí puedo decirte es que cuanto más gente vacunemos, menos mal la vamos a pasar. ¿Por qué? Porque es lo que yo les mostraba con Italia. Se ha muerto mucha gente porque el sistema de salud quedó chiquito. En este momento nuestro sistema de salud, acá en Tucumán en particular, está grande. Hemos hecho muchas cosas, se ha capacitado gente, se ha adquirido equipamiento. Entonces, los pocos vacunados que se enfermen, y ahora se habla de la pandemia, de los no vacunados, porque son los que se van a enfermar, no van a hacer colapsar nuestro sistema. Entonces, yo estimo que tu pregunta apunta a la esperanza de retornar a la normalidad. Falta menos, chicos, falta menos. Y cuanto más nos ayuden ustedes, mucho menos va a faltar. Yo acá les voy a pedir otra ayuda, porque hay algo que no ha surgido en la conversación, lo voy a sacar yo. Si yo estoy vacunado, ¿puedo dejar de usar barbijo? ¿Puedo dejar de respetar el distanciamiento? ¿Puedo dejar de higienizarme las manos? ¿Puedo empezar a compartir el mate con otro que sí está vacunado? No. No, todavía no. Por eso yo les he planteado autocuidado y vacuna. Van de la mano. Entonces, en su rol de promotores de salud, de cabeza a la vacuna, veamos de convencer a la gente. Pero ojo, bueno, no te querés vacunar, por lo menos ponete bien el barbijo, porque vos te vas a enfermar. Y así, firmes y tajantes, ¿sí? Entonces les planteo otra cuestión. Si yo quiero, como promotor de salud, que mi comunidad use el barbijo, ¿cómo tiene que verme mi comunidad? Con el barbijo puesto. La primera herramienta para educar, chicos, es el ejemplo. Y eso también para con los chicos del barrio y para con sus hijos. Los niños aprenden lo que ven. Si los niños no los ven con barbijo, no van a usar barbijo. Y con los adultos igual. Entonces, pequeña clase, el barbijo bien puesto cubre la nariz, cubre debajo del mentón, ¿sí? ¿Esto me protege? No.
Entonces también, ojo, ¿no? Que hay gente que lo usa así porque se le cae. Hay que elegir el cubrebocas adecuado, ¿sí? A veces no es, aparte no es cómodo que te estés pegando en la nariz, a veces es porque se le cae el barbijo a la gente. Entonces en eso también les pedimos desde el sistema de salud, del cual yo los considero ya parte, son compañeros de trabajo nuestro, usemos bien el barbijo, prediquemos con el ejemplo, no tengamos miedo de decirle a una persona 2 metros. Parece desagradable, ¿sí? No tengamos miedo de que si viene una persona a darnos un beso, decirle, no, te saludo a la distancia y con el corazón, te quiero mucho, pero no nos vamos a dar un beso. No tengamos miedo de decirle, ponete bien el barbijo porque te tenés que cuidar y quiero que me cuides. Esta pandemia nos ha hecho perder, bueno, la pandemia nos ha brindado la oportunidad de crecer como humanidad, de ser más generosos, de ofrecernos al prójimo. Y en muchos aspectos hemos perdido la oportunidad, porque la manera de cuidarnos en esta pandemia era respetar nuestro cuerpo y el del otro. Era decir, uso el barbijo porque te cuido. El uso del barbijo no es solamente para cuidarme yo, es porque si yo estoy infectado, pongo una barrera para no contagiarte. Si yo no voy a una fiesta donde hay mucha gente porque quiero cuidar a mi familia. Si yo pido en un bar que se respete la distancia entre las mesas, es porque quiero que el dueño del bar me cuide. Quiero que gane plata. Quiero que se levante de este problema económico que tiene, pero respetando las normas. Para cuidarnos, sí, pero también porque tenemos la gran oportunidad de crecer como sociedad. Una sociedad mejor que se dé cuenta de que cuando compartimos los mismos valores, que cuando respetamos las leyes y las normas, crecemos juntos. Somos mejores juntos. Entonces yo los invito a que también en su comunidad prediquemos el dejar el egoísmo de lado, el darnos cuenta de que cuando perseguimos objetivos comunes salimos más rápido. Entonces nuestro objetivo común hoy es vacunarnos lo antes posible, poner todas las segundas dosis que podamos poner en el mes de agosto, tratar que no ingrese la variante Delta. Si ingresa la variante Delta y la traigo yo de viaje, mi actitud generosa hacia mi sociedad es aislarme. Me aíslo porque quiero y cuido a mi sociedad. Si nosotros conseguimos ese cambio de mentalidad, después de esta pandemia, vamos a lamentar a los que no están, pero quizás tengamos oportunidad en muchas otras cosas que se vienen para la humanidad. Bien, doctor. Como siempre, excelente la presentación. La verdad que mucho aprendizaje y muchas experiencias vividas. No es solamente esto, volcar conocimientos científicos, sino también fundamentalmente transmitir lo que la experiencia del pasaje por esta pandemia COVID le ha ido dejando al sistema de salud en todos los aspectos y a la comunidad también. Ahí en el chat, bueno, agradecen, muchas gracias por la clase, muchas gracias, doctor, excelente la presentación, muy buena capacitación. Bueno, ahí lo felicitan, doctor, en el chat. Bueno, con esto damos por terminado la clase de hoy y con esto también damos por terminado el curso del programa Pensemos en Vacunas de 8 clases que veníamos dictando. Vuelvo a repetirles ahí en el chat, recién acabamos de colocarles los links para que accedan al material en PDF de cada una de las clases y el link para que puedan ver los videos, ¿sí? Para que puedan poder reforzar toda la información que han estado recibiendo durante estos días. El día viernes de la semana que viene, acabo de comunicarme y consensuar eso con Vanessa, el día viernes 20 vamos a estar haciendo la evaluación. Es una evaluación sencilla, una evaluación múltiple choice, o sea, donde no tienen que desarrollar una respuesta, sino marcar opciones o verdaderos o falsos. La evaluación va a estar basada estrictamente en lo que se transmitió en las clases, así que quédense tranquilos en ese sentido.
y la idea es que por supuesto la hagan en un tiempito determinado que le vamos a dar, es una evaluación online a través de un formulario como este mismo que están llenando para la asistencia, muy similar en el tiempito que le informemos, y por supuesto va a estar la oportunidad de que si a alguno no le ha ido bien en esa evaluación, el día lunes se va a recuperar, se va a dar una posibilidad de recuperación para aquellos que les haya ido mal, que esperemos que no sea ninguno, porque estoy segura que todos y todas van a aprobar con seguridad porque han estado presentes y muy atentos en las clases y muy participativos, y muchos de los conceptos que hemos visto también ustedes ya los conocen y los vienen manejando. Y recién a la otra semana después se va a organizar ya la entrega de certificados una vez que completemos todas estas instancias. Doctor Ferre, no sé si se quiere despedir, algún comentario. Sí, el que no esté vacunado no aprueba el examen. Si traen 3 vacunados, lo aprueban. Ya hayan convencido ustedes. Bueno, no, agradecerles por la atención, pero sobre todo por todo lo que van a hacer. ¿Sí? Por todo lo que van a hacer. Realmente, lo que les planteaba, esto es una cuestión de generosidad y ustedes están demostrando una generosidad enorme en dedicarle tiempo a formarse para poder ayudarnos a nosotros y colaborar en su comunidad. Así que, bueno, mis respetos a todos ustedes y a partir de hoy los considero compañeros de trabajo. Muchas gracias, doctor. Excelente la charla. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, doctor, lo liberamos. Buenas tardes. Aplauso para Susana, ¿no? Bien. ¿Alguno tiene alguna duda o consulta sobre cómo seguimos? Por las dudas, les pregunto que lo planteen en el chat. Si no, cualquier duda o consulta a través de Vanessa la vamos a estar resolviendo. Y no se olviden de aquellos que tienen información puntual para mandar para el doctor Ferre sobre algunos casos especiales de vacunación de los que han estado mencionando, no dejen de pasárselos a Vanessa. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes, mucha suerte y muchas gracias por acompañar al sistema de salud con su trabajo, aportando y colaborando para que podamos alcanzar todos los objetivos, como ha dicho el doctor Ferri, como comunidad, acompañarnos unos a otros en lograr que superemos esta situación no solamente del COVID, sino también, bueno, de pensar en la inmunización en todo el calendario, ¿no es cierto?, de vacunación, y fortalecer a la comunidad para que esté protegida contra las distintas enfermedades que sí podemos protegernos. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.